por el Observatorio Electoral a Fausto Camacho. Se prepara ya con sus apuntes, con aquello que ha traído precisamente para compartir con los legisladores sus propuestas y observaciones a propósito de este proyecto de reformas al Código de la Democracia, cuyo segundo debate se prevé se retome en los próximos minutos. De la Asamblea, señores vicepresidentes, señores legisladores, reciban un cordial saludo de quienes formamos parte del Observatorio Ciudadano Electoral y que somos una organización de la sociedad civil que se dedica a hacer ejercicio de un derecho, el control del poder público y en este caso la acción de control sobre los organismos electorales y sus hechos y actos. Somos una organización que nace en función de procurar mejorar las condiciones de la democracia en este país. Nosotros no es la primera vez que hemos presentado una propuesta de reforma al Código de la Democracia. La primera vez lo hicimos en el año 2015, apenas 6 meses después de nuestra Constitución. La segunda lo hicimos en el año 2017. Volvimos a presentar una nueva propuesta en el 18 y finalmente hemos presentado una propuesta ahora en el año 19 que ha dejado de ser nuestra y que ha pasado a ser parte del material de la construcción de una propuesta ojalá consensuada, donde participen los diferentes ámbitos de lo que es la sociedad. Ustedes como legisladores, el Ejecutivo como colegislador, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y todos quienes quieran participar en este proceso de la reforma electoral. Reforma electoral que es absolutamente necesaria en función de que el actual Código de la Democracia es un código que no cumple con la norma constitucional establecido en el artículo 116 de la Constitución. Aquel artículo dice que las elecciones pluripersonales deberán basarse en 3 principios: la igualdad del voto, la proporcionalidad y la paridad entre hombres y mujeres. Sin embargo, el sistema electoral diseñado en el Código desde su expedición y con sus constantes reformas han hecho que el sistema electoral que este país tiene para las elecciones pluripersonales sea un sistema donde no se cumple la igualdad del voto, sea un sistema donde no existe la representación proporcional y donde el único precepto que hasta ahora se cumple es la paridad en las listas de estas elecciones. Ese es el primer elemento que proponemos a ustedes se propongan a su vez corregir. Y el segundo elemento tiene que ver con que el Código de la Democracia diseñó un modelo de administración electoral autoritario presidencialista que anula las potestades del colectivo del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Esos 2 elementos centrales, sumado a la necesidad de conseguir un escenario en la competencia electoral donde prime la igualdad, son las líneas que deben guiar este proceso de reforma. Y por eso voy a referirme a los 5 grandes temas que el Acuerdo Nacional Ecuador 2030 en la Mesa de Democracia, de la cual el observatorio es parte, al igual que son parte la mayoría de los bloques legislativos de esta Asamblea, al igual que son partes representantes de otras organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado como el propio Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, hemos construido y creído que es conveniente aprobarlas o digamos proponerlas. El primero que tiene que ver con los procesos electorales donde prime la igualdad, la transparencia y la seguridad. El segundo, lo que tiene que ver a lo ya muchas veces dicho esta mañana, el sistema electoral, es decir, los componentes que inciden en la conversión de los votos alcanzados por un partido o por una lista para finalmente convertirse en los escaños aquí en la Asamblea Nacional.
El tercer gran tema es el sistema de organizaciones políticas. El cuarto tema tiene que ver con el financiamiento de la política, hecho que estos meses nos ha mostrado que efectivamente ha hecho crisis y que es necesario poner los puntos sobre las íes. Y finalmente, el tema, desde mi perspectiva, muy bien expuesto, que tiene que ver con la justicia electoral, decía, muy bien expuesto y una propuesta interesantemente estructurada, en este caso por el Tribunal Contencioso Electoral. De tal suerte que me voy a permitir referirme a los 4 de los 5 temas. No lo haré respecto del quinto, creo que la exposición del doctor Arturo Cabrera me exime de aquello. Respecto de los procesos electorales y desigualdad en la competencia, a no dudarlo, hay que volver al Código de la Democracia, lo que la mayoría de ese entonces, en el año 2012, borró del Código. La obligatoriedad que en la reelección consecutiva deben tener los dignatarios para candidatizarse, pedir licencia sin sueldo. Eso no puede volver a repetirse, y eso no estaba en el Código de la Democracia que se aprobó en el 2009. Eso lo construyeron en el 2012. Eso es un elemento que hoy nadie ha dicho que esté en contra, en buena hora que así sea, y ojalá ustedes entonces tramiten aquella reforma para que esto se vuelva a incorporar en la ley. El segundo tema tiene que ver con que no es posible seguir sosteniendo un modelo de gestión en el Consejo Nacional Electoral, donde finalmente la persona que toma las decisiones respecto del proceso electoral, respecto de la administración, respecto del presupuesto, es quien ejerce la presidencia. Cuando la Constitución, en el artículo 219, dice que el Consejo Nacional Electoral tiene un organismo colegiado que es el Pleno. Hay que darle al Pleno las capacidades para tomar las decisiones de tal suerte que pueda asumir la responsabilidad de organizar, dirigir, garantizar la transparencia de los procesos electorales. ¿Cómo quienes son parte de ese Pleno pueden asumir esa responsabilidad que les manda la Constitución si la ley les impide tomar las decisiones para que se haga efectiva esa obligación? Hay que reformar aquello, es simplemente un numeral del artículo 25 que habla de las potestades del Pleno. Ahí hay que incorporar lo que está en el artículo 32 de ser la máxima autoridad administrativa y nominadora del Consejo Nacional Electoral. Y ustedes habrán corregido algo que nos muestra la experiencia de este Consejo y que nos muestra la experiencia de los consejos anteriores. No puede seguir sucediendo que simplemente quien toma las decisiones es quien ejerce la presidencia de ese organismo. Hay un tercer elemento en esto. Es una cosa inaudita que el actual Código de la Democracia no tenga en sus normas un calendario electoral y que fijar las fechas en que deben suceder los principales hechos y actos del proceso electoral quede a discreción del Consejo Nacional Electoral. Ustedes, ni nosotros, ni nadie sabe qué día van a ser las elecciones en el año 21. ¿Por qué? Porque la ley no lo establece. Y eso no puede ser, eso genera una falta de seguridad jurídica impresionante. Hay que hacer un calendario electoral donde se fije de manera clara la fecha de las elecciones. Como decía la antigua ley orgánica electoral o de elecciones, antes decía tercer domingo de octubre, primera vuelta, y si es necesario segunda, el cuarto domingo de noviembre. Y usted podía saber cuándo serán las elecciones después de 10 años. Eso hay que incorporar en el Código de la Democracia para que se fije. Nuestra propuesta dice segundo domingo de febrero y si es que hay segunda vuelta, último domingo de marzo. Y entonces ya no pueden jugar con aquello de que muevo la fecha de las elecciones conforme me convenga políticamente. Ya lo hicieron en el 2012, en el 2013, perdón. Estaban las elecciones convocadas para enero fines y como la
reforma del Código de la Democracia se publicó el 6 de febrero del 2012, cambiaron la fecha de las elecciones al 17 de febrero del año 13, para burlarle el candado constitucional. Eso, si en el Código hubiese estado fija la fecha, no hubiesen podido hacerlo. Y eso es falta de garantía de seguridad jurídica. Hay que hacer un calendario electoral donde claramente establezca cuándo inicia la inscripción de candidaturas, cuándo termina, cuándo es una campaña, cuánto dura y cuándo empieza la campaña electoral. Igual que se pueda saber desde antes porque está en la ley, no el día que publica la convocatoria el Consejo y establece el calendario como le da la facultad ahora el Código de la Democracia. Creo que en la transparencia de los procesos electorales, uno de los elementos que ustedes no pueden dejar de tratar es el tema del registro electoral. Tenemos un registro electoral con niveles de inconsistencia inadmisibles. Los parámetros internacionales dicen que un registro electoral es aceptable si tiene un más o menos 5% de inconsistencias, porque obviamente un registro electoral es dinámico y cambia todos los días incorporan a la mayoría de edad ciudadanos y todos los días mueren ciudadanos. Pero eso te da la posibilidad de un margen de error. Pero cuando en este país con voto obligatorio tenemos un promedio de 20% de ausencia en los procesos electorales, algo está pasando. 20% son más de 2,5 millones de personas que no votan todos los procesos electorales. Y lo que está pasando es que hay inconsistencia en el registro electoral. Estamos proponiendo que se cree dos segmentos en el registro electoral. Un segmento de ciudadanos activos y un segmento de ciudadanos pasivos. ¿Por qué? Porque hay más de 3 millones de ecuatorianos en el exterior para quienes el voto es facultativo. Hay más de 150,000 entre policías y militares para quienes el voto es facultativo. Más de 1.700.000 ciudadanos con discapacidad para quienes el voto es facultativo. Los muchachos entre 16 y 18 años para quienes el voto es facultativo y finalmente toda la población mayor de 65 años para quienes el voto es facultativo. Si de ellos la mitad no votan, no tiene sentido que la administración electoral se siga engañando y engañándole al país diciendo que somos 13.500.000 electores en capacidad de votar y hagamos papeletas y juntas y actas para 13,5 millones, cuando en realidad votan menos de eso, bastante menos que eso. Aparte de generarse inconsistencia, nos genera costos para el Estado de más de 6 millones de dólares en cada proceso electoral, que si se depura el padrón, bien podría ahorrar el Estado ecuatoriano. Eso respecto de la transparencia de los procesos electorales. En cuanto al sistema electoral, voy a ser muy breve, porque ya todos los expositores en esta mañana, creo, hemos coincidido en algo que aspiramos ustedes coincidan, señores legisladores. Y es que no puede quedar como está el sistema electoral. Y cuando me refiero al sistema electoral, me refiero a 4 elementos que son los que inciden en esa conversión de los votos en escaños. Y esos son la conformación de la lista, el tamaño de los distritos, la forma de votar y obviamente la fórmula de asignación de escaños. El modificar uno solo de ellos no cambia la esencia del sistema. El sistema electoral es un sistema, como dice su nombre, donde todas las piezas inciden de alguna manera. Y si bien la fórmula tiene una incidencia, el tamaño de los distritos tiene otro tipo de incidencia, la forma de votar y la forma de votar y la forma de la lista también. De tal suerte que estamos proponiendo y coincidimos con casi todas las propias propuestas, tanto de la señora presidenta del Consejo, del consejero Verdesoto, de todas las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, coincidimos en que, en atención al mandato constitucional
que dice que ustedes, señores legisladores, representan provincias y que se establece la provincia como la base para calcular 2 asambleístas por provincia, más 1 por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000. ¿A quién representan a la provincia? No representan a distritos. Ese es el mandato de la Constitución. Hay que regresar entonces a lo constitucional en cuanto a los distritos. Los distritos para la elección de asambleístas tienen que ser las provincias, unitariamente consideradas como distrito electoral. El segundo elemento, el que tiene que ver, y esto tiene que ver, tal vez una explicación técnica respecto de aquello. ¿Cómo incide esto en la condición de sistema mayoritario o proporcional? Incide en que si usted tiene un distrito pequeño, la posibilidad de proporcionalidad, es decir, de cómo se acerca el porcentaje de votos que obtuvo su lista respecto del porcentaje de representación que significa el número de escaños alcanzados, si el distrito es de 2, es casi imposible, porque usted bien podría con el 30% de los votos obtener el 50% de la representación, porque cada escaño apenas significa 50%. Pero el rato que usted tiene un distrito de 20, cada escaño significa el 5% de la representación. Y la posibilidad entonces de acercar la proporcionalidad de los votos con la representación depende del tamaño de los distritos. Y luego entonces tenemos el tema de cómo votar. Ya lo dijo el consejero Verdesoto, ya lo dijo Simón Jaramillo. La votación entre listas tiene 2 perversidades. La primera, que no cumple con el mandato constitucional de la igualdad del voto. Porque si es que usted fracciona el voto, como le da el sistema ahora la posibilidad, y si es que usted no usa todas sus fracciones de voto, su voto vale menos que el de su vecino. Porque mientras el uno puede valer 1, el otro puede valer 1/5, si es que es una circunscripción de 5. Hay que poner acorde al 116 de la Constitución el tema de la igualdad del voto. Y para ello hay que volver a la lista cerrada. Pero como los ciudadanos demandan la posibilidad de no necesariamente adherirse a todos los de esa lista, porque podrían tener un disenso respecto de la propuesta que hace el partido, se le entrega al ciudadano la facultad de votar por una preferencia dentro de esa misma lista. No es posible que traslademos la competencia electoral, como ha sucedido desde el año 98 a esta fecha, al interior partidario, como sucede ahora. Muchas veces nuestro competidor ya no es el del partido contrario. Nuestro competidor termina siendo nuestro compañero de lista. Y entonces los codazos son admisibles y legítimamente sucede aquello y afecta a la unidad partidaria. Y por otro lado, pues distorsiona la posibilidad de que los electores asuman una posición, una postura ideológica política o al menos de apoyo a una propuesta. Y finalmente, pues en cuanto a la fórmula de asignación de escaños, creo que la fórmula de Hunt no es la mejor. No hay que peyorizar las fórmulas, ninguna es buena o mala, per se. ¿Cuál es la que conviene para cumplir el mandato constitucional de proporcionalidad? Nosotros creemos que es la fórmula de los divisores de números naturales impares, 1, 3, 5, 7, etcétera, o Webster, como se le denomina. Yendo al tercer gran tema, que tiene que ver con el sistema de organizaciones políticas. Los ciudadanos nos quejamos mucho, y los partidos también, y sus representantes también, de que en la asamblea no hay democracia, de que en el municipio no hay democracia, que en las instituciones no hay democracia, instituciones compuestas por dignatarios de elección popular. Y muchas veces sucede que quienes llegaron allí como ustedes no necesariamente nacieron de procesos democráticos internos en las organizaciones políticas. Y me van a disculpar que sea duro, si cabe el término, o franco diría, es necesario reinstaurar la democracia al interior de los partidos políticos.
Si ustedes no asumen este reto, nunca tendremos un sistema de partidos políticos que nos permita construir una sociedad democrática. Porque si en el nacimiento no hubo democracia, no puede haber democracia luego en la gestión de quienes fueron electos. Eso es un mandato que nosotros los ciudadanos, la sociedad civil, demandamos de ustedes. Discutan con responsabilidad ahora en este proceso de reforma electoral. Y es posible hacerlo. Es más, sus delegados en el Acuerdo Nacional, muchos de ellos, la gran mayoría, han expresado ya, y en buena hora, su acuerdo de que esto sea así. Hay que buscar la forma de cómo resolver esto de 276 organizaciones políticas. La mejor forma es enmendar la Constitución, pero no estamos aquí para debatir la enmienda constitucional, porque es la Constitución la que dice que los movimientos pueden existir en todos los niveles de gobierno. Pero si ya tenemos esa realidad, hay que buscar mecanismos que nos permitan corregir aquello. Y uno de ellos es que la Asamblea Nacional, en lo fundamental, esté la capacidad de postulación es de las organizaciones políticas nacionales, y que se extienda a las organizaciones provinciales, porque tampoco podríamos negarlo, en la medida en que se asocien con una organización nacional. Y la segunda mecanismo que estamos proponiendo es los incentivos significativos en lo político y en lo económico para quienes se alían, pero se alían en una alianza no para una elección particular, sino en todo el nivel de gobierno. Es decir, si concurren dos movimientos provinciales a aliarse, la alianza es para todos los cantones y todas las juntas parroquiales y obviamente las prefecturas y alcaldías. Pero si es que la alianza es simplemente en esta parroquia el celeste con el blanco y en esta parroquia el celeste con el azul y en la otra parroquia el celeste con el verde, no tiene sentido. A esas alianzas no hay que incentivarlas. Hay que incentivarlas, las alianzas de los mismos niveles de gobierno para todo y para el periodo de gestión de las autoridades. No puede ser, señores legisladores, que las alianzas se deshacen el día de las elecciones. Subsistes mientras está la campaña. La alianza es un concepto de que me alío por una propuesta electoral que incluye un programa y una gestión de gobierno. Y si se mantiene esa alianza, hay que premiar a esa alianza. Luego, un tema harto complejo y que ha hecho mucha bulla. La crisis de las firmas se llamó alguna vez en el 2012 a un hecho insólito. En este país tenemos el 60% de las personas en capacidad de votar afiliadas o adheridas a un partido político. En teoría somos el país con mayor politización del mundo. En España los parámetros de 8 y 10% son ya excesivos de afiliados respecto de quienes tienen la posibilidad de votar. Hay que corregir aquello. Ese archivo de afiliaciones del CNE es una caja negra. Hay que poner en la norma, primero, hay que facultarle al CNE a hacer lo que hace. Revisen ustedes, señores legisladores, la Constitución y el Código de la Democracia, y en ninguna parte dice que esa es una facultad del CNE. Y o les quitamos definitivamente eso o les damos esa facultad. Ustedes, pues yo no. Los ecuatorianos, el pueblo a través de ustedes, podemos hacer eso. Creo que lo que hay que hacer es entregarle al CNE esa facultad en corresponsabilidad con los partidos y movimientos políticos. Pero esa a condición de que además sea público, porque no puede seguir sucediendo los casos como el del señor Tuárez. Y de esos hay miles, o de ciudadanos que nunca supieron de que están afiliados a un partido, y de que la policía y las Fuerzas Armadas pidan un certificado de apoliticismo y que sea el Consejo Nacional Electoral el que les entrega. Lo primero es inconstitucional y lo segundo absurdo. Entonces es preferible resolver estas cosas para que no vuelvan a suceder más y que la afiliación sea un hecho voluntario, así como la desafiliación sea un hecho voluntario.
Finalmente, en este ámbito del sistema de organizaciones políticas, creemos que hay que darle un papel absolutamente claro al Instituto de la Democracia. El Instituto de la Democracia debe tener, desde nuestra perspectiva, dos funciones básicas. La primera, convertirse en una escuela de gobierno para los cuadros de las organizaciones políticas y por ende debe ser una instancia académica desde esta perspectiva plural, no para difundir las tesis de una organización política, para difundir, para entregar conocimiento, para formar cuadros que puedan administrar los municipios, que puedan administrar las provincias, que puedan cumplir en mejor cabalidad sus funciones de legisladores, de presidente de la República. Ojalá tuviésemos una extraordinaria escuela de gobierno por la cual hayan pasado la mayoría de los que luego serán autoridades de elección popular. Ese reto que está puesto en la Constitución hay que convertirlo en realidad a través de facilitarlo en esta reforma del Código. Y termino mi exposición, señor presidente, señores legisladores, refiriéndome al tema cuarto, que es el tema del financiamiento de la política. La norma actual del límite del gasto electoral nació hace 20 y pico de años y nadie le ha querido modificar una coma, ni luego de la expedición de la Constitución, ni antes de la expedición de la actual Constitución. Esa norma nació luego de que se hizo público el aporte de $3.600.000 del banquero Azpiazu al señor Maguad, presidente de la República, en el año 98. Ahí se asustaron y expidieron la norma. No se puede gastar más de 15 centavos de dólar por elector en una campaña presidencial. ¿Sí saben cuánto significa aquello? $1.700.000 para la campaña presidencial. ¿Creen ustedes que eso es lo que van a gastar los candidatos en el año 21? ¿Creen que eso es lo que gastaron los candidatos en el año 17? Pero si ustedes van y revisan las cuentas, nadie gastó más del límite del gasto electoral. Entonces ustedes tienen un reto, ustedes tienen una obligación que cumplir. Hay que sincerar el uso del dinero en la política, sin tenerle miedo a sincerar esa circunstancia. Nosotros estamos proponiendo que se cuadruplique el límite del gasto electoral, que son recursos privados, ojo, que son los que las organizaciones políticas deben levantar. ¿De dónde? De la sociedad, de los militantes, de los adherentes. ¿Por qué no de las empresas? No, para los partidos políticos no está prohibido. Hay que leer el código. En el código dice que las organizaciones, las personas jurídicas pueden aportar a los partidos políticos. Para lo que no pueden aportarles para la campaña. Pero desde mi perspectiva deberían aportar. Y con transparencia. Que hay conflicto de intereses. Bueno, hay que mirar entonces si es que los que aportan son los que luego se benefician, pues, en la entrega de contratos. Entonces, hay que sincerar el uso del dinero en la política. Y ese uso del dinero en la política debe sincerarse a través de que los dineros que se obtienen para la acción política deben estar bancarizados, pero ser públicos a través de la página del CNE, para que usted sepa como elector, para que yo como elector, antes de votar, sepa de dónde vienen los recursos para esa campaña electoral. Y eso es mi derecho. Y en el actual código ya está, pero no se cumple. Y entonces lo que hay que hacer es fortalecer esa norma y exigir que se cumpla. Eso es lo que hay que hacer en esto. Y dos conceptos y con esto termino. El financiamiento de los partidos y de la acción política debe tener dos fuentes. Los recursos públicos y los recursos privados. Pero en ambos casos, transparencia total de su uso. El fondo partidario permanente debe seguir existiendo, por supuesto que sí, pero debe ser transparente su uso.
y debe ser democrática su distribución. Estamos proponiendo que ese 15% que hoy se entrega de ese fondo al Instituto de la Democracia no vaya más al Instituto de la Democracia. El Instituto debe tener su propio presupuesto y el 100% distribuirse entre las organizaciones políticas que tengan derecho, 60% en partes iguales y 40% proporcional. Y que el fondo de promoción electoral, que es el que se usa en campaña y que también proviene de los recursos públicos, sea distribuido de manera equitativa. Para ello, los dueños de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión deben adquirir la responsabilidad de entregar durante la campaña el 5% del tiempo al aire, es decir, si son 24 horas, 72 minutos al Consejo Nacional Electoral para que éste lo administre equitativamente entre todos los candidatos, para que a través de esos mecanismos sea posible cumplir con aquella demanda de los ciudadanos de que los debates de entre candidatos sean públicos y sean obligatorios. Eso nos va a permitir transparentar el uso del dinero en la política y tengan la certeza que se asumen su responsabilidad de darle a este país normas que permitan construir una sociedad más democrática, no habrán equivocado su accionar. Habrán acertado en la responsabilidad que tenemos todos, los miembros de la sociedad civil también, los partidos y los legisladores, de juntos arrimar el hombro para construir una sociedad democrática donde efectivamente podamos confiar de que los procesos electorales son legítimos, podamos confiar de que las autoridades electas son realmente las que debieron ser electas y obviamente que vivimos en una condición de democracia diferente del pasado y que es nuestra obligación el proyectarnos al futuro. Muchas gracias, señores legisladores, señor presidente. Intervención con las propuestas de reforma.